de las 50 empresas más grandes entre los 19 supersectores en términos de capitalización de mercado en 11 países de la eurozona. Estos países eran Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Países Bajos y el Portugal. ¿Cuántos IBV tenían? Yo busqué la fecha de hoy y supuestamente era de 4.134.98. También nos mencionaba que abierto era a 4.134.79 y al cierre era de 4.126.70. Y también mostraba como una tipográfica, que es la que se muestra aquí. ¿Cómo se conformaba? Bueno, el Eurostoxx 50 es un índice de referencia en la eurozona que incluye a las 50 campañas más importantes por la capitalización bursátil, incluyendo actualmente empresas de España, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Italia y Holanda, creado en 1998. Está elaborado por Stocks Limited, una joint venture o empresa junta entre las firmas Deutsche y Börse. Ay, eso no lo sé pronunciar muy bien, pero era una compañía de los países de la eurozona. Las características principales era que no todas las campañas que conformaban el Eurostoxx 50, no todas tienen el mismo peso. Esto es así porque Eurostoxx 50 es un índice ponderado por capitalización bursátil. El precio por acción multiplicado por el número de acciones en circulación. Eso sí, como máximo una campaña debía tener el 10% en el índice. Su composición se revisa en trimestral o semestralmente. El sector de las entidades financieras es el que cuenta con un mayor peso en el índice. Los componentes del índice. Bueno, está España con BBVA, Iberdrola, Inditex, Repsol, Santander y Telefonía. Francia con Air Liquide, Airbus, AXA, BNP, Arribas, Carrefour, Danone, Eislor, GDF, Suez, L'Oreal, Orange, Saint-Gobain, Sanofi y Schneider Electric, y bueno, y demás. También tenemos Alemania con Allianz, con ASML, Holling, Basfer, Bayer, BMW, Stanac, Daimler, Post, Telecom, EON, Deutsche, Mucher y Volkswagen. También tenemos a Bélgica con InBW, con CRH PLC. Italia la tenemos con Enel, Eni, General Intesa de San Paulo. Y también tenemos a Holanda con ING, Philips y Unilever. Bueno, entre las más reconocidas está BBVA Bancomer, como ya lo habíamos dicho, y Volkswagen y Philips. Los requisitos para cotizar es que en el apartado de especificaciones del contrato de la web se puede consultar todas las condiciones operativas del Stock 50. Los aspectos más importantes a tener en cuenta son los siguientes. Supuestamente se tiene que tener un típico de 1.3 pips, un tamaño mínimo del contrato de 0.1 lotes, un tamaño máximo del contrato de 50 lotes, un margen mínimo retenido de 0.25%, minoristas 2.5. Para invertir en el Eurostoxx 50 a través de CFD o de contratos por diferencia, lo cual permite también operar en corto plazo.
Si ya se tiene en cuenta, si ya se tiene una cuenta abierta y se quiere posicionar, esto es en base a los FD sobre Eurostock 50. En una meta trader solo se tienen que seguir los siguientes pasos. Mencionaba que era verla, bueno, ir a la página, a la pestaña que menciona Eurostock 50, era ver, pinchar la observación de mercado, buscar en el símbolo de índice Eurostock 50 y si no aparece, se podía escribir en la última línea, pulsando doble clic sobre el símbolo y en la ventana emergente aparecerían pues supuestamente parámetros necesarios para abrir una de las opciones. Y así se tenía que pinchar la opción de vender o comprar según los intereses que se tuvieran. Y por último, aquí puse pues los índices que se tenían en los rangos de lo que ya les había mencionado, que eran las empresas que cotizaban y que se componían en Eurostock 50. Eh, eh, y bueno, aquí muestran los índices que son último, máximo, mínimo eh, y eran de hoy. Ok, muy bien. Listo. Bien, a ver, por ahí ya llegó Fernanda, pero Fernanda ya había expuesto. ¿Y quién llegó? ¿Quién llegó por aquí? ¿Alguien más había llegado? ¿O será? Ok. Paulina, ¿ya me escucha? Y Karen ya también había entrado. Pero parece que la traicionó el internet. Paulina, ¿sí va a presentar ahorita? Sí, maestra. Sí, ok, entonces si quiere ya empiece. Comparta pantalla. Es que lo tengo mi documento, pero no puedo, como no estoy en mi casa, no Ok. puedo ¿Ya lo subió a Classroom. Classroom? Sí, Sí, entonces de ahí lo saco y lo comparto yo. Ya nada más me va diciendo usted si paso pantalla. Espéreme. por favor, maestra. Fernando Paulina. Ok, acá está. Ahí está. Listo. Usted me dice. Yo encontré que el índice de bursátil ese día estaba en 3.580.1064. También vi que era la bolsa de Shanghái, es un mercado de los valores más grandes de China, se encuentra en China, es una de las bolsas más grandes del mundo. El valor de la capitalización es de 5 billones. Fue formada en el año de 1990 de la bolsa de Shanghái. Está regularizada con la Comisión Reguladora de Valores de China y se ejecuta como una organización sin fines de lucro. En ella se puede negociar con acciones, fondos y bonos. ¿Qué más?
La fórmula para calcularlo es el valor del índice igual a la capitalización del mercado total de las acciones por el valor base entre el periodo base y la capitalización total más precio por acciones emitidas. Le puede bajar tantito, por favor. La componen 50 empresas, que son los que cotizan en la bolsa. Bueno, son todas estas que se presentan. Le puede bajar otro poquito, por favor. ¿Cómo invertir en la bolsa de Shanghái? La SC maneja diversos tipos de fondos de inversión, en donde ciertos operan de forma cerrada, en los cuales durante la duración del contrato las cuotas son fijas y sin cambios. Uno de los productos que ofrece SSE son los bonos o instrumentos financieros de deuda. Estos son utilizados por entidades privadas como el gobierno con el objetivo de obtener fondos directamente de los mercados financieros durante plazos determinados y de acuerdo a los procedimientos legales establecidos. Por otro lado está los derivados, que son contratos de opciones de acciones estandarizados. Estos establecen que los compradores se reservan el derecho de comprar o vender dichos activos subyacentes con las acciones o contratos subyacentes o ETF. Los índices de las acciones o precios determinados con características específicas y con un determinado plazo de tiempo futuro. La CDF para invertir con la bolsa de Shanghái. También existen los contratos por diferencias o en sus siglas, contracts for difference, que son en inglés. Estos son instrumentos de inversión que permiten participar de los movimientos del activo subyacente sin necesidades de tener su propiedad. Ay, me perdí. ¿Le puede bajar otro poquito? Sí. También existe lo que es lo del trading para invertir en la bolsa de Shanghái, y existen las estrategias igual de trading, y las cuales son bastante sencillas para comprender y aplicar. Es con el copy trading, donde pueden invertir en cualquier mercado e incluso en las compañías de la cotización de bolsa de valores en Shanghái. Y pues la gran evolución que ha creado por eToro, porque así se llama la empresa eToro del copy trading, se refiere a que es una herramienta de inversión automática para el copy trading, y sería como que todo. Ok. Bien, acuérdense que es diferente el cómo invertir a cómo participar cotizando, ¿no? Entonces, aquí lo que le faltó es eso, cómo es que las empresas, estas empresas cotizan en la bolsa, ¿no? Cotizar es cuando yo soy empresa, yo emito mis acciones y esas acciones van a participar en esa bolsa de valores, ¿no? Yo puedo elegir en cuál quiero participar, si en la misma bolsa de valores del país del cual soy originario, o incluso me puedo ir a otro país y emitir acciones allá para que coticen. Y lo que yo tengo que hacer es cumplir con los requisitos o las normas que me solicitan para poder cotizar, ¿no? Es decir, puede ser que aquí en México me piden, ¿no? Lo vimos la sesión pasada, bueno, me piden que yo tenga públicos mis estados financieros, ¿no? Aparte, en la bolsa de valores en particular deben de emitirse en pesos mexicanos, ¿no? Que yo tenga por lo menos 3 años continuos de capitalización, ¿no? Pero a lo mejor allá en la bolsa de Shanghái, donde yo quiero participar, allá me van a pedir otras cosas. Uno, de entrada, pues no les sirven mis estados financieros en pesos mexicanos, ¿no? Entonces seguramente ahí me exigirán o mis estados financieros en dólares o mis estados financieros en yenes, ¿no? O en yuanes.
si a lo mejor también ahí me piden que yo tengo que tener un permiso expreso del gobierno para poder cotizar en la bolsa, ¿no? Es decir, los requisitos son diferentes y por eso se los dejé también ahí que los investigaran, porque evidentemente no van a ser lo mismo, dependen de las reglas, de las leyes y de las normas privadas de cada uno de los países. Ustedes, por ejemplo, seguramente ya vieron en sus cursos de conta qué son esto de las normas de información financiera y las normas internacionales de información financiera. Y pues son diferentes, ¿no? Aunque se llaman muy parecido, pues en realidad son diferentes. Unas aplican a lo que nos atañe nacionalmente y otras a lo que nos atañe internacionalmente. Y así es también en las bolsas, ¿no? Cada una de las bolsas va a tener sus propios requisitos para que las empresas puedan cotizar. Y la segunda cuestión es cómo hacer trading. Es decir, yo no soy ninguna empresa, yo solo soy inversionista y yo lo que quiero es comprar esas acciones de esas empresas que cotizan en esa bolsa, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Uno, yo soy empresa y la otra, pues yo soy inversionista. Y en particular, pues se les solicitaba esto de cómo tienen o cuáles son los requisitos que les piden esas empresas para cotizar en bolsa, ¿no? Pero bueno, vale. Vamos entonces con... Déjame ver si ya llegó Karen. No llegó Karen. Ok. ¿De aquí alguien falta? Ya no, ¿verdad? Andrés. Andrés, ¿a usted no le repartimos o sí le repartimos tema? Tampoco estuvo, ¿verdad? Ok. Gerardo ya presentó. Jimena ya presentó. Anaí ya presentó. Ok. Diana. Diana ya presentó, fue la de Arabia Saudita. Janet acaba de presentar. Fernanda ya presentó. Y Paulina acaba de presentar. Ok, listo. Bien. Entonces, vamos a platicar ahora ahora me toca a mí, del índice sustentable. Déjenme les comparto pantalla. Y además, les voy a compartir esta liga para la actualización. Ok. Todavía no se ve, ¿verdad? Aquí está, ahora sí. Vamos a hacerlo grandote. Ok, bien. La Bolsa Mexicana de Valores, además de tener, por supuesto, su índice de precios y cotizaciones, que es pues el más importante de los índices de la Bolsa Mexicana en particular, pues también creó un índice de sustentabilidad. Estos índices de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa se desarrollaron ya desde hace varios años, particularmente a principios de la década de los 90, y empezaron en Nueva York y en Londres. En Nueva York está la bolsa de Standard & Poor's y en Londres, bueno, ya nos presentaron la del índice, déjenme ver cuál era. Acá lo tengo. Es FTS. El FTS, sí. Ajá, el FTS. Ok. El de Londres fueron los que empezaron, ¿no? Crearon, además de estos índices que son como la base que tienen, crearon otros índices
que justamente retomaban estos aspectos de la sustentabilidad, de la responsabilidad con el medio ambiente, la responsabilidad con los trabajadores y la responsabilidad con los inversionistas, ¿no? Pero bueno, a ver, déjeme le pregunto primero a Karen. Sí, Karen, ¿cómo está? ¿Cómo está su internet? ¿Va a presentar hoy? ¿Trae preparada su presentación? Si no me equivoco, a usted le tocaba la bolsa de Canadá. ¿Sí trae su presentación o no? Ok, pues ya hoy era el último día para presentar, ¿vale? Y la calificación es sobre la presentación, no nada más sobre la entrega. Ok, entonces continúo yo. Listo, aquí. Y bueno, decíamos entonces que empezaron en la década de los 90. Esta historia de la sustentabilidad inicia prácticamente pues desde los años 70 más o menos, cuando se dan cuenta que los límites para el crecimiento, ¿no? Porque como tal, pues la idea de la mejora o de la prosperidad económica se considera que se basa en el crecimiento económico. Ese crecimiento económico de las naciones se mide a través del PIB, del Producto Interno Bruto, además de otros indicadores o agregados macroeconómicos. Pero se considera que cada año el Producto Interno Bruto de los países debe de crecer por lo menos al mismo ritmo que crece la población, ¿no? La población tiene necesidades que satisfacer y se considera que pues los países deben de ser capaces de producir o de intercambiar lo necesario para poder proveer a su población o para que su población se pueda proveer de todo aquello que necesita. Sin embargo, en los 70 hay una crisis del petróleo importante, se incrementan mucho los precios porque se empiezan a organizar los países de la OPEP, los países petroleros, y deciden pues empezar a modificar la oferta de petróleo que hacían a nivel internacional. Entonces, se plantea una escasez porque ante estos acuerdos que llevaban a cabo, pues resulta que deciden dejar de vender la cantidad que tradicionalmente vendían a todo el mundo, y entonces eso genera un incremento de precios del petróleo. Por otra parte, Estados Unidos pues empieza a bajar la cantidad de reservas que tenía, y entonces se dan cuenta que pues hay un problema en cuanto a la capacidad de continuar con ese crecimiento sostenido. Es decir, había un límite en la posibilidad de que siguiera creciendo el Producto Interno Bruto de los países, y ese límite estaba dado justamente por la viabilidad de contar con recursos económicos. Esos recursos económicos pues estaban fundamentados en el modo actual de producción, que utiliza una gran cantidad de energéticos, y particularmente en los 70 una gran cantidad de energéticos basados en los combustibles de petróleo, ¿no? Gasolina, diésel, etc., pero basados en el petróleo. Por otro lado, además de este incremento de los precios del petróleo, que generó en Estados Unidos que incluso por algunos días se detuviera la provisión que se hacía en las gasolineras, porque obviamente pues se privilegiaba a las industrias que se dedicaban a la producción, y entonces se empezó por ahí, busquen este asunto de los precios del petróleo en 1970 en Estados Unidos, y entonces se veía grandes cantidades de gente que pues de repente se iban a trabajar a sus trabajos caminando, porque no había medios de transporte, no podían echar a andar sus autos, ¿no? Después de este periodo boom de los famosos años dorados de crecimiento de los países, ¿no? Que se había dado, pues este modelo de producción y consumo estadounidense, que era que todos los trabajadores tuvieran su casita en los suburbios, su auto en la puerta, X número de hijos, y consumieran y consumieran y consumieran, ¿no? Se dan cuenta de estos límites
Y entonces dicen, hay algo que tenemos que hacer porque los recursos naturales tenemos que no todos son renovables y particularmente en los que no son renovables, pues además está esta situación de que si se agotan, pues ponen en peligro la continuidad del modelo económico actual. Junto a eso, pues justamente por ahí en la época de los 70s también, con este modo de producción actual que tenemos, pues resulta que empieza a crearse una gran cantidad de contaminación atmosférica, ¿no? Es decir, desde los 50, que es el boom de los autos, pues no todas las personas tenían acceso a los autos, pero con este modo de producción actual, particularmente europeo y estadounidense, donde ya se estilaba que entonces todos los empleados tuvieran acceso a un automóvil, pues empiezan a generarse estos problemas de tráfico en las ciudades, de grandes niveles de contaminación. Y entonces en Europa en particular empieza a suceder algo que se llamó la lluvia ácida, ¿no? También por ahí busquen en Google estos asuntos de la lluvia ácida en Europa. Y empezaron a darse cuenta primero en los campos, ¿no? En el campo pues resulta que la lluvia estaba dañando a las cosechas. Y pues obviamente era un problema, pero se consideraba que era un problema de los agricultores. Sin embargo, empieza a observarse ya de forma más clara en las ciudades, en particular en Europa, el tipo de arquitectura implica que los techos eran de plomo o de algún material metálico, de los edificios, sobre todo los haussmannianos, que son estos edificios de bloques grandes, grises, que tienen grandes ventanales y que hasta el final tienen sus techitos de 2 aguas, de color verdecito o negro, pero que particularmente son de metal. Entonces empezaron a derretirse las estatuas y empezaron a derretirse estos techos. Y pues la gente se asustó y decían, pues, ¿qué pasa? Pues resulta que era la lluvia ácida. Por esa cantidad de emisiones de diferentes sustancias a la atmósfera, pues cuando llovía empezaban a caer esas sustancias que además dañaban justamente estos metales, ¿no? Y pues también entonces dicen, oigan, pues sí hay un problema, ¿no? O sea, ya no es solo un problema que se les arruinaron las cosechas a los agricultores y que ellos lo tienen que resolver, sino que es un problema que afecta a las ciudades y cuando afecta a los agricultores, pues afecta la provisión de alimentos para todos, para todas las ciudades y todos los países en general. Y se dieron cuenta que entonces no era una situación solamente de las lluvias ácidas en Europa y de la escasez de petróleo en Estados Unidos. Por otro lado, también se dan estas situaciones, por ejemplo, en particular de los problemas de Chernobyl, de la radiación, y entonces se dan cuenta que el ser humano, con su modelo de producción actual, pues podía generar daños al medio ambiente que finalmente iban a haber repercusiones dentro de las mismas personas y dentro de las mismas sociedades y que eso a su vez iba a limitar este crecimiento continuo que demanda el modelo capitalista actual. Y deciden, pues no, pues tenemos que organizarnos, hay que sentarnos a hablar, a platicar y hay que hacer algo. Hubo varias reuniones, está por ahí el protocolo de Montreal que era específico para detener, porque además se dieron cuenta en los 80s que además de todo, pues con esas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues estaba haciendo un hoyo en la capa de ozono. Y que además ese hoyo en la capa de ozono, pues permitía que entrara radiación del sol, que también empezaba a dañar la salud de las personas, particularmente el desarrollo de problemas cancerígenos, entre otros, ¿no? Entonces dicen, ya es un problema, ¿no? Nosotros lo estamos generando, pues hay que sentarnos a hablar sobre eso. El protocolo de Montreal, pues, versa justamente sobre qué sustancias se iban a eliminar de los procesos de producción de ese momento para tratar de detener ese problema, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues hace como 2 añitos ya nos llegó información de que pues ya se cerró ese hoyo en la capa de ozono. Sin embargo, pues nos seguimos enfrentando a otros problemas como esta escasez cíclica del petróleo que genera estos incrementos de los precios, además de contaminación de agua, suelos, mares, etc. Entonces empieza este proceso ya de reunirse, de hacer cumbres internacionales para hablar de esos límites al crecimiento. Y particularmente en 1987, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente,
se desarrolla o inicia esta aceptación del concepto de desarrollo sustentable para los países, que implicaba que pues el modelo actual tenía que hacer uso de los recursos naturales de tal forma que no comprometiera la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y es justamente, ¿no?, que empieza a verse, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para limitar estos impactos en el medio ambiente? También se empiezan a hacer, se decide que además hay que investigar, ¿no?, cuáles son las causas, si son a causa de nosotros como humanos, si son causa de las variaciones climáticas cíclicas naturales del planeta, pero se requería información, se requería realizar investigación. Y además de eso, se requerían crear instrumentos económicos, políticos, sociales, que incluyeran acciones específicas para disminuir estos impactos. De tal forma que una de esas acciones, pues, son justamente esta generación de financiamientos verdes o financiamientos para disminuir los impactos del cambio climático, y para eso pues se necesitaba información. Y particularmente para el financiamiento, en el caso de las bolsas de valores, pues se dijo, bueno, pues podemos crear índices con grupos de empresas que estén trabajando o avanzando en materia de sustentabilidad y de responsabilidad social, para darles información suficiente a los inversionistas que quieran apoyar o que quieran acciones o que quieran armar un portafolio con acciones de empresas que tengan buen desempeño, pero que además estén trabajando en pro del medio ambiente. Es así entonces que empiezan estos índices de sustentabilidad en 1990, particularmente ya dijimos en los mercados de Nueva York y Londres. Por ejemplo, en el Dow Jones se crea un Sustainability Index específico del Dow Jones, que es de la Bolsa de Estados Unidos, y se crea en Londres, se crea el FTSE for Good, y en Brasil, ya más adelante, en el año 2005, pues se crea el ICE, que es de Bovespa, ¿no?, de la Bolsa de Valores de Brasil, que son como los primeros 3 índices de sustentabilidad. Ya hasta el año 2011, en la Bolsa Mexicana de Valores, se crea un índice de sustentabilidad donde se van a incorporar a empresas que tienen avances y que dentro de su visión y de su actuar, sobre todo, incluyen estos temas de responsabilidad social que abarcan medio ambiente, gobierno corporativo, que es la transparencia de las empresas hacia todas las personas, ¿no?, hacia sus trabajadores, hacia los inversionistas, hacia los proveedores, hacia los responsables de la política económica, y por supuesto la responsabilidad social, que retoman los temas de trabajo, ¿no? Cómo se relacionan las empresas con sus trabajadores. Entonces, se crea este índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores para poder dar información a los inversionistas, ya sea inversionistas nacionales e internacionales, particularmente para los internacionales, que son los que se han preocupado más por armar portafolios donde incluyen empresas sustentables, para poder tomar decisiones, ¿no? Es decir, para poder decir, bueno, yo quiero dentro de mi portafolio de inversiones, pues que un 10, un 15, un 20% incluya acciones de empresas que están trabajando en materia de sustentabilidad. Actualmente estas son las empresas, bueno, las que están en café son empresas que han tenido problemas y han salido de la Bolsa Mexicana de Valores y luego vuelven a entrar, entonces lo mismo, salen y entran del índice de sustentabilidad. Pero en particular, pues son empresas bastante conocidas aquí en México, ¿no? Alfa, América Móvil, Cemex, Coca-Cola, bueno, FEMSA, lo que ahora es la Comer, ¿no?, que se quedó con las acciones de Comex, Banco Compartamos, ICA, el Grupo Aeroportuario del Norte, Fomento Económico Mexicano, Bimbo, Banorte, Grupo Modelo, Kimberly-Clark, Peñoles, que son mineras, no, bueno, son de acero, Mexichem, TV Azteca, Desarrollos Urbanos y Walmart. Estas empresas no necesariamente es que sean las más sustentables del mundo mundial, ¿no?, ni siquiera las más sustentables de nuestro país. Son empresas que levantan información
sobre qué están haciendo en materia de medio ambiente y la incluyen dentro de sus informes financieros, ¿no? Es decir, tienen además sus propios informes de sostenibilidad donde generan indicadores de cómo están avanzando en materia de medio ambiente, responsabilidad social con los trabajadores y gobierno corporativo con todos sus actores involucrados. Y bueno, eso es importante señalarlo porque aunque actualmente forman parte de este índice de sustentabilidad, pues tenemos empresas como FEMSA, ¿no? Que es bastante discutible sus aportes en materia de medio ambiente porque pues sí nos crea Coca-Colas que son más verdes y pues sí efectivamente llevan a cabo a veces algunos eventos o acciones en materia de medio ambiente, pero pues en sí mismo es una empresa que al menos en nuestro país ha generado una gran cantidad de diabéticos, ¿no? Entonces así tan responsable socialmente pues no la podríamos calificar. Y todas estas, ¿no? Particularmente, bueno, pues también por ejemplo en el caso específico de Walmart, pues tampoco son empresas que digamos así súper responsables o súper ambientales, ¿no? Por ahí les voy a dejar que vean de esta empresa en particular, una película, no sé si ya la han visto y si no, veanla el fin de semana, que se llama Walmart, el alto costo de los precios bajos, ¿no? No habla de Walmart México, pero habla de Walmart en Estados Unidos, Walmart Internacional, pues para que vean qué es esto de que les hablo, ¿no? Sí está en el índice de sustentabilidad, sí está haciendo avances en materia de sostenibilidad, pero pues no necesariamente son las empresas más sustentables del país. Lo que sí son las empresas que llevan a cabo aportes en materia de sustentabilidad, que además levantan la información, ¿no? Es decir, crean series de información de cómo van avanzando, de qué acciones llevan a cabo, los incluyen en sus informes de sostenibilidad, generan indicadores de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuántas ventas tienen, cuánto por cada peso de ventas de sus productos, cuánto corresponde, por ejemplo, a productos ecológicos, ¿no? Y ahí tenemos a Kimberly, que pues tiene sus papeles capuchino, por ejemplo, para impresión, o sus papeles higiénicos con papeles reciclados y demás productos que son ecológicos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola FEMSA, que además es de las primeras empresas que participaron en los mercados de bonos de carbono, cuando hicieron este cambio de sus grandes camiones de reparto tradicionales que tienen, particularmente en el centro de la ciudad, participaron haciendo un cambio de esos camiones y meter camiones más pequeños de reparto que fueran eléctricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue un gran avance. Actualmente ya he visto que otra vez ya entran los camiones enormes tradicionales de FEMSA que son de diésel al centro, pero eso fue un cambio importante que hicieron y que además levantaron la información y además la certificaron y con eso pudieron participar en otras formas de inversión, además de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y bueno, eso es importante aclararlo. Hay empresas probablemente que sean todavía más sustentables, pero que, por ejemplo, pues no participan en la Bolsa Mexicana de Valores emitiendo acciones y por lo tanto, pues no van a estar dentro de este índice de sustentabilidad, ¿no? O hay empresas más pequeñas que también hacen aportes o avances en materia de medio ambiente, pero tampoco se financian a partir de emitir acciones en la bolsa, ¿no? Entonces tampoco van a estar aquí. Este índice se creó con una metodología que desarrollaron EIRIS, que es el grupo de expertos en inversiones responsables, que es un grupo internacional que ya tenía experiencia en materia de evaluación de sostenibilidad, y la Universidad Anáhuac. Y ellos fueron quienes crearon el índice y quienes actuaron como calificadoras en materia de sustentabilidad de estas empresas cuando se creó el índice. Los criterios que se usaron, pues son criterios internacionales basados en los principios del Pacto Mundial, en materia, por supuesto, de medio ambiente, responsabilidad social, los principios de inversión de Naciones Unidas, el PRI, que es que son los principios de riesgo de inversión,
algunos principios relevantes del Pacto Mundial, específicamente hablando de medio ambiente, recomendaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Banco Mundial, y además que retoman, ¿no?, elementos para evaluarlas ambientalmente que provienen de gobierno corporativo, que es también una metodología desarrollada a nivel mundial, y de ISO 14000, que es esta certificación privada que se genera, y particularmente la 14000, que es de industria limpia. Entonces, esos son como las bases que usaron para crear sus indicadores que les permitieran medir qué tan sustentables efectivamente son estas empresas. En particular, estos principios de inversión responsable pues se basan justamente en estas metodologías que se les conoce como ESG, que es Environmental, medio ambiente, Social, pues igualito social, y Governance, que es lo de gobierno corporativo. Estos principios son internacionales, se desarrollaron por la ONU y se desarrollaron al principio particularmente para instituciones financieras, pero se expandió hacia empresas que participan en cualquier otro sector. Y vean aquí, ¿no?, cuáles son estos criterios. Bueno, en materia de medio ambiente, pues retoman emisión de gases de efecto invernadero de las empresas, manejo de residuos, eficiencia energética y uso de agua. Todo esto, las empresas que participan en el índice, pues lo tienen que publicar o emitir o informar en los informes de sostenibilidad que generan. Después, los criterios sociales, pues nos hablan sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, el respeto a los derechos humanos, protección de datos e impacto de sus productos y servicios dentro de la sociedad. Y los criterios de gobernanza, pues se basan en que haya claridad y no haya corrupción en las empresas, que no se presten para dar sobornos, que haya contribuciones políticas, es decir, en avance de mejoras, y que sea muy claro cómo se compone su mesa directiva, ¿no? Es decir, para evitar, por ejemplo, que haya pues personas que ya han sido denunciadas por hacer sobornos o actos de corrupción en general. Y que se conozcan quiénes son, ¿no?, para evitar, por ejemplo, fuga de responsables. Estos principios del ESG, pues justamente se conforman de 6 que nos dicen cómo estas empresas deben de comportarse para hablar de que son inversionistas responsables, ¿no? O que si invierten en ellas, pues los inversionistas que lo hacen están siguiendo estos principios en materia de medio ambiente, social y gobernanza. Y se conforman los principios, pues, de cierto porcentaje que especifican algunos de los indicadores que son, ¿no? Entonces, de estos indicadores se retoman algunos para elaborar ese índice de sustentabilidad. En particular, este índice de sustentabilidad se va a organizar alrededor de 3 ejes. El eje ambiental, ¿no?, el eje social y el eje de gobierno corporativo, por eso es que son ESG. Y como lo hicimos nosotros exactamente en nuestro indicador, que en la metodología que vimos, ¿no?, para generar nuestro indicador de movilidad, pues ellos también lo que hacen es asignarle un peso a cada uno de estas 3 categorías, ¿no? Así como teníamos nuestras categorías, nuestras 8 categorías del índice de precios al consumidor, así como teníamos nuestras 5 categorías en el ejemplo que vimos del índice de satisfacción de la vida, pues aquí eligieron 3 y son estas 3. Y le dan un peso del 50% al tema de medio ambiente, por eso es que además es un índice de sustentabilidad, porque sobre todo tiene un peso muy importante en la parte ambiental. Le dan un peso del 40% para los criterios sociales y un 10% para los criterios de gobierno corporativo. Es un conjunto de empresas, ¿no? Es decir, aquí tendríamos el listado completo de las empresas que participan en este índice de sustentabilidad, y cada uno de estos criterios o categorías se van a medir pues con sus respectivos indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ambiental, pues se mide con el consumo y aprovechamiento de agua que tienen las empresas, con las emisiones al aire de gases de efecto invernadero,
con el uso de agua residual y desechos y el uso de energía y cuál es la fuente de la misma, entre otros, ¿no? Es decir, si es una fuente de combustibles tradicionales, ¿no? Combustibles de petróleo o combustibles de energías renovables o combustibles ecológicos, ¿no? Como biocombustibles, entre otros. Los aspectos sociales pues se van a medir por los principios y derechos a las relaciones laborales, si existe y se implementa un código de ética, si se les otorga calidad de vida, salud y desarrollo personal a sus trabajadores y proveedores. Vean, o sea, no solamente a los trabajadores, ¿no? Sino también a los proveedores, es decir, a los que forman parte de esa cadena de valor de las empresas. Si hay colaboración entre organización, Estado y sociedad, ¿no? Es decir, que no haya como que una forma de evitar el Estado y cumplir sus leyes, ¿no? Sino que haya una colaboración entre ellos en diferentes instancias y que además ofrezcan igualdad de oportunidades, que no haya discriminación en esas empresas. En materia de gobierno corporativo, bueno, los indicadores que van a usar pues son los derechos de los accionistas en su propiedad y que tengan un tratamiento equitativo independientemente del número de acciones que tengan de esas empresas, si hay una transparencia, control interno, rendición de cuentas, si las responsabilidades y estructura del consejo es clara y es pública, si hay consejeros independientes y el tiempo que llevan con esos consejeros independientes para que puedan darles opinión a las empresas sobre estos tres aspectos, ¿no? Esto es importante porque es una forma de evaluarse por un tercero que nos puede decir, ¿sabes qué? Que no está disponible la información que tú tienes en materia de cuáles son las oportunidades de desarrollo personal que tienen los trabajadores. Entonces tienes que trabajar en eso. O realizas acciones si es que no las has realizado, o si ya las estás realizando, pues no las has incluido en tus informes, entonces no se sabe si estás teniendo avances, ¿no? Entonces ese es el tipo de utilidad que tienen estos consejeros independientes, darles una evaluación y además justo se busca que sean externos o independientes, porque si es parte de la misma empresa, pues seguramente dirán, ah, pues sí, sí se cumple, ¿no? O bueno, pues ponle palomita, ya nada más le aviso que lo haga público, ¿no? No, es decir, tiene que haber agentes externos que permitan tener mayor objetividad al momento de informar estos aspectos. Y entonces se construye ese índice de sustentabilidad, se les da esta ponderación y es muy parecido a lo que nosotros desarrollamos. El producto que se obtuvo de ahí pues es justamente este IPC sustentable. Su objetivo como tal entonces será seguir cuál es esa evolución de las acciones de estas empresas, de las acciones en cuanto a títulos financieros, pero también de las acciones que tienen en materia de avance en temas de medio ambiente social y gobierno corporativo. El objetivo pues será darle información referenciada con este índice a los inversionistas interesados en incluir en sus portafolios de empresas que sean sustentables, tener una cartera de empresas que son líquidas, es decir, que son estables, que tienen buenos resultados financieros y donde se puede invertir en ellas, ¿no? Y que están avanzando, pues justamente en estos tres aspectos que ya mencionamos, ¿no? También, pues, integrar a la Bolsa Mexicana de Valores también, ¿no? Pues dentro de estos esfuerzos en materia sustentable, es decir, la creación del índice en sí misma es ya un avance o un aporte en materia de sustentabilidad para esta empresa, ¿no? Recordemos que mencionamos que la Bolsa Mexicana de Valores es una entidad privada, no es pública, es privada. Permite proyectar a estas emisoras, ¿no? A estas empresas que efectivamente están realizando avances en materia de sustentabilidad, pues las permite proyectarlas hacia ámbitos globales, ¿no? Es decir, las hacemos visibles ante inversionistas interesados. Se ofrece un portafolio de inversión además de largo plazo, y es de largo plazo porque decíamos, pues son estas empresas que son exitosas, que tienen buenos resultados y que además están trabajando en materia de sustentabilidad. Y permite pues también hacer un monitoreo de cómo va el rendimiento bursátil pues de estas empresas que son emisoras, ¿no? Recordemos que los inversionistas pues lo que buscan es colocar, ¿no? Sus ahorros para poder obtener un interés, ¿no? O una ganancia dentro de la bolsa de valores. Entonces,
pues es importante su rendimiento bursátil, pero además se agrega en este índice, pues que efectivamente sean empresas que además estén trabajando en temas de medio ambiente, de responsabilidad social y de gobierno corporativo. Se ha usado, por ejemplo, ¿no? Para hacer un índice como el que nosotros hemos tenido. Tal vez más adelante van a ver ustedes este indicador, que es parecido a lo que nosotros hicimos, que es el índice Camel, que nos mide los resultados o los rendimientos en temas de activos, de manejo corporativo o management, de capital, aquí en la C, de earnings, es decir, de resultados, ganancias, y de liquidez. Y además se agrega un S que es justamente incluir uno de estos indicadores de sustentabilidad, ¿no? Es decir, si participa en la bolsa, cómo participa, cómo le ha ido también en sus resultados. Y en general estos indicadores, ¿no? Pues lo que permiten es que además se puedan generar razones financieras, ¿no? Como la que vimos de margen neto, pues justamente con estos resultados que las empresas informan en sus documentos, en sus anuarios o en sus informes de sustentabilidad. Donde, por ejemplo, pues se publica cuánto generan de basura, cuánto emiten al aire de dióxido de carbono, cuál es la cantidad de agua que usan, y eso a su vez pues se puede relacionar justamente con indicadores financieros que nos permitan, por ejemplo, en este caso decir, bueno, por cada peso de ventas, ¿cuánto estás generando de basura? ¿No? Si tienes de ventas, ¿no? Como vimos en el caso de Bimbo, por ejemplo, si estás llevando a cabo 58 millones o 58 mil millones de pesos, bueno, de esas ventas, pues ¿cuánto estás generando por cada 1000 o por cada millón o por cada peso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si tienes X cantidad de utilidades, bueno, por cada peso de tus utilidades, ¿cuántas toneladas de dióxido de carbono estás emitiendo al aire? Por cada peso de tus utilidades de operación, ¿cuánto estás usando de agua, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos estás usando? Y cómo los estás regresando, ¿no? Es decir, eso se convierte en aguas negras, eso se convierte en aguas grises. Y esto nos ayuda justamente a tener estándares que nos permita comparar entre empresas, ¿no? Si ya sabemos, por ejemplo, que Walmart emite, no sé, 2 toneladas de basura por cada peso de ventas o por cada millón de ventas y lo comparamos, por ejemplo, por cuánto es lo que emite Bimbo, bueno, pues ya tenemos una idea de cuánto contamina uno al producir y cuánto contamina otro al producir en materia de residuos, ¿no? De basura general. Eso nos permite entonces también a los inversionistas pues decidir, no, pues mira, esta tiene un impacto importante en basura, pues mejor voy a invertir en la que está haciendo mayores esfuerzos y tiene una relación basura generada sobre ventas pues mucho menor que las otras, ¿no? Entonces, para eso sirve ese índice de sustentabilidad. Y justamente pues permite el tener información que permita tomar decisiones. Como tal, pues va a ser responsabilidad de las personas que levantan esta información en materia de sustentabilidad, pues contribuir y relacionarse con otras ciencias y con otras disciplinas para poder generar indicadores, analizar resultados que permitan pues alcanzar mayores niveles de comprensión, ¿no? Y particularmente en este caso, pues poder tomar decisiones específicas en materia de finanzas, ¿no? No solamente finanzas en cuanto a cuánto me vas a dar de utilidad, cuánto es lo que estás teniendo de rentabilidad, sino además cómo estás avanzando en materia de sustentabilidad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del índice que justamente nos sirve o nos va a servir para ver cómo podemos tomar decisiones en materia de índices, para qué nos van a servir, ¿no? ¿Cómo los vamos a usar y cuál es su utilidad? Normalmente, pues yo para estas materias de finanzas, pues preferiría hacer un indicador o crear un indicador, ¿no? Como este Camel, ¿no? Que aquí nos lleva estos elementos en materia de indicadores financieros. Pero bueno, considerando que ustedes están en segundo semestre y probablemente todavía no manejan al 100% esos indicadores financieros y que nuestro problema prototípico es
específicamente sobre temas de movilidad, bueno, pues crearemos un índice que nos mida más bien la movilidad en la ciudad. Importante será que ustedes incluyan dentro de estas categorías, pues algunas que nos hablen de finanzas, ¿no? Entonces, pueden ustedes buscar, si lo quieren hacer, inclusive a lo mejor, les decía yo, por estados del país, bueno, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, el transporte, ¿no? O la gente cuánto gasta para transportarse a su trabajo o a su casa, ¿no? Entonces, tendremos que incluir algún indicador que sea monetario, más aparte estos indicadores que nos hablen de movilidad en general, ¿no? Tiempos de traslados, a lo mejor número de personas que se transportan en un medio de transporte u otro, ¿no? Para analizar un poquito cómo se van dando esa relación de los indicadores que tenemos en materia de movilidad. Por ahí tenía alguien que entró, déjame ver quién está. Paulina, ¿va a presentar usted su índice? Ya lo presenté, maestra. A usted ya lo presentó, ¿verdad? Entonces, ¿quién vi que entró? Que me faltaba, a ver, déjeme ver. Me voy a... acá. ¿Quién me faltaba? Alejandra, Karen y Andrés. Karen dice que no puede. Damaris también dijo que no traía nada preparado. Nos faltaba entonces Alejandra. Andrés tampoco tiene. Nos faltaba Alejandra. ¿Está por ahí Alejandra o ya se salió? No, parece que también le falló el internet, porque sí había visto que ya había entrado. Ok, listo, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a revisar qué es lo que acordaron ustedes que van a incluir en su indicador de movilidad. Recuerden que les dije que había que revisar las estadísticas del IMCO y las estadísticas de la encuesta de INEGI para elegir cuáles iban a ser sus categorías y cuáles iban a ser sus indicadores. ¿Cómo van con eso? ¿Cuáles van a usar para su indicador? Bueno, les voy a poner mientras se deciden quién me platica, les voy a poner aquí cómo vamos a darle fin a este semestre. La próxima clase, que es mañana, vamos a revisar cómo van con su índice por equipo. Recuerden que se elabora por equipo. Si están atorados en algo o cualquier cosa, el próximo 21 vamos a hacer las revisiones, pero ahora sí por equipo, ¿no? Para que tengan un tiempo determinado específico y de una vez lo vamos fijando. ¿Cómo vamos a revisarlo? Ok. Tenemos 1, 2, 3, 4 equipos aquí. Ok, muy bien. Entonces va a ser... No les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. El próximo 21 de junio a la hora de clase, a las 3, le va a tocar al equipo Tagle de 3 a 3:30.
le toca el equipo tagle, ¿no? Es decir, ahí ya deben de tener seleccionados sus indicadores y lo que vamos a ver es si hay alguna duda sobre la elaboración de las tablas, ¿no? Recuerden que son varios pasitos que hay que seguir, entonces vamos a revisar cómo van para ver si tienen algún problema en el cálculo de alguno de estos, ¿no? Y poderlo ahí dar por revisado y corregido. A las de 3 a 3:30, ok. Luego de 3:30 a 4 vamos a revisar el avance del equipo dance. De 4 a 4:30 el avance del equipo ATF. Y de 4:30 a 5 p.m. al equipo expertas en consultoría. Los demás miembros del equipo pueden entrar también si quieren a ver cómo estamos trabajando con los otros equipos, eso no hay problema, pero este es el tiempo que les vamos a dedicar, ¿no? Es decir, si tienen dudas, el equipo tagle pues tiene que estar en puntito a las 3 porque solamente tenemos 30 minutos para revisar cómo va su indicador, ¿no? La idea es que si hay dudas o preguntas o se están atorando en algo, ahí lo revisemos. Por eso es que hoy tienen ustedes que decirme cuáles son las categorías y los indicadores que van a usar para su indicador, ¿ok? El próximo 21 de junio vamos a ver, ya está ahí 21 de junio, es el siguiente, el 22. Van a elaborar ustedes una presentación PP. Bueno, lo van a revisar antes. No es más, ahora vamos a hacerlo mejor en infografía. Y ese 22 de junio van a presentarla ustedes. Es decir, va a ser una exposición. Nos van a explicar en su infografía cómo elaboraron su índice. Pueden, si ustedes quieren, ¿no? Si tienen más elementos que incluir en la infografía, pueden agregar la infografía, por ejemplo, a una presentación PowerPoint, ¿no? Si es que algo no se ve bien ahí, es muy pequeño, lo pueden agregar en una presentación, pero la entrega va a ser la infografía, más, por supuesto, pues sus cuadros del cálculo de su indicador, ¿no? Es decir, nos van a decir cómo se llama su indicador, qué están midiendo, cuáles son las categorías, cuáles son los indicadores que usaron, cuál es su benchmark, es decir, si están ahí comparando colonias, alcaldías, estados o países. Nos van a presentar también cuáles fueron esos resultados de su indicador, el ranking y la evaluación, ¿no? Es decir, con su escala nos van a explicar ahí cómo está presentado. El día 21. El día 22, ahí les vamos a hacer comentarios el 22 de junio. Y el día, a más tardar, el día viernes 25, ustedes van a entregar sus versiones finales, ¿no? Es decir, si por ejemplo aquí se les hizo un comentario, le faltó presentar esto, no es claro esto, no incluyó esto, entonces pueden ustedes hasta el 25 de junio entregar la versión final, ¿no? Una vez que ya se les hicieron los comentarios en la presentación. Y el día 28 de junio, yo les estaré entregando calificaciones finales.
van ustedes a tener el día 29, por si hay alguna aclaración. Algo así de que, ay, no me tomó en cuenta esta tarea, cualquier cosa. Van a poder hacerlo el día 22. Digo el día 22, el día 29, de tal forma que yo tengo el 30 y el 1 ya para subir las calificaciones finales en actas, ¿ok? Y así queda ya en la terminación de nuestro semestre. ¿Dudas o preguntas? No, profesora. ¿No? Ok, entonces, platíquenme ahorita cuáles son estos aspectos, ¿no? Que les había encargado ya Profesora, que me platicaran hoy. Sí. el tiempo de exposición más o menos de cuánto va a ser. El tiempo de exposición, como son 4 equipos, es de entre 10 y 15 minutos, ¿no? No pueden exceder más porque el 22 de junio es martes y pues no nos daría más tiempo, ¿ok? Porque además, pues les digo, pretendo que ese mismo día les haga yo los comentarios sobre su presentación, sobre su índice, para que ustedes, si hay algo que complementar, corregir, mejorar, etc., peinar, tengan ustedes hasta el 25 de junio para poderlo subir. ¿Va que va? Sí, profesora. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué trajeron para compartir hoy, chicos? ¿Cómo van? ¿Ya eligieron cómo se va a llamar su indicador? Ok, si no lo traen, porque por lo menos si tiene que salir hoy, ¿cómo se llama el indicador? ¿Cuáles son las categorías que van a usar? Ah, les iba a compartir aquí una más, espérenme. Okay. Okay. Ok, bueno, ahorita se los comparto, mientras los voy a poner en equipo para que vayan avanzando con eso, porque si no, no me van a avanzar nunca, chicos, y no me van a dar material para evaluarlos. Voy a dejar de compartir y vámonos a la sección de grupos. Ok, tengo entonces a Gerardo y Andrés juntos, ¿verdad? Sí. Gerardo y Andrés. Luego tengo bueno, Soledad no ha venido. Damaris, ¿cómo está en comunicación con Soledad? ¿Sí se ha comunicado con ella? Alejandra, Diana, Fernanda y Paulina. Alejandra, Diana, Fernanda. Alejandra no está, ¿verdad? Ok. Y el último equipo. Tengo a Anaí, Jimena, Karen y Janet. Anaí, Jimena, Karen y Janet. Ok. Ah, ok, ok. Bueno, entonces ahorita se va a quedar solita en su sala, ¿no? Entonces, recuerden, chicos, ahorita lo que me tienen que saber, ahí tienen ya disponible en el Classroom las ligas que les compartí de la encuesta de movilidad del IMCO.
y la de INEGI, ¿no? Mientras busco yo otra que les iba a compartir de Ciudad de México directamente, pero por lo menos me tienen que sacar ahorita de qué va a tratar su indicador, ajá, cómo se va a llamar, cuáles son las categorías que van a incluir. Recuerden que son por lo menos 3 categorías y tiene que ser una comparación también por lo menos entre 3 unidades, ¿no? Es decir, 3 colonias, 3 alcaldías, 3 estados, 3 países, 3, ajá. Entonces, por lo menos eso me tienen que sacar ahorita. ¿Qué indicadores? Por eso les compartí lo de INEGI y lo del INCO, porque ahí es donde ustedes van a necesitar y por lo menos uno tiene que ser monetario. Ajá. Va que va. Ok. Entonces, vamos a iniciarlo. Tienen ustedes, son las 4:20. Tienen ustedes hasta las 4... ¿Cuántas 20 más? Hasta las 4:40 para definir eso, ¿vale? Y regresamos aquí para ver qué es lo que trabajaron ahorita. Entonces voy a iniciar las sesiones y a ver si mientras entra por ahí Alejandra. Ok, listo chicos, van para allá, ¿eh? Hasta las 4:40. Por ahí les va a salir un botoncito que dice agregar, se le ha invitado a una sesión, bla, bla, bla. Entonces por ahí denle a aceptar para que los mande a su sala.